La misma noche en que la noble consorte entró por primera vez en el dormitorio, el príncipe regente se quitó la vida en el estudio. Era evidente que me odiaba profundamente. Sin embargo, el testamento que dejó estaba lleno de amor eterno grabado por mí, la emperatriz. Cuando se difundió esta noticia, toda la corte se conmocionó. Los ministros presentaron memoriales conjuntos exigiendo mi deposición, con la intención de clavarme en el pilar de la vergüenza por infidelidad. Al final, mi hijo pequeño, aún en pañales, fue enviado al palacio de la noble consorte. Ella ascendió hasta convertirse en emperatriz, mientras mi familia era ejecutada, y nuestros cadáveres abandonados a su suerte en el desierto. Sin embargo, ella siempre había sido la persona que el príncipe regente anhelaba, pero nunca pudo poseer. La siguiente vez que abrí los ojos, renací el mismo día que la noble consorte entró en palacio. Una vez más, el príncipe regente prefirió la muerte al amor, conspirando para incriminarme. Ante el emperador, hice una reverencia y hablé en voz baja: Majestad, permítame abrir el ataúd y examinar el cuerpo. Había muerto a manos del hombre que amaba. Aunque mi corazón rebosaba de resentimiento, en ese momento no me quedaban fuerzas para resistir. Tatooine, con sus pálidos dedos sosteniendo una copa de vino, me lanzó una mirada fría y sin vida, como si ya estuviera muerta. Esa mirada me destrozó. Podría haberme quitado la vida con una sola copa de veneno de su mano. Pero no podía aceptarlo, no una muerte tan injusta. Así que le pregunté con terquedad: Tatooine, ¿por qué no me crees? Solo por las palabras de los cortesanos me condenas a muerte. Su mirada fría y penetrante me atravesó. Sonreí con amargura, y las lágrimas se me llenaron de lágrimas. Por el testamento del príncipe regente Wu Wei, me liquidarías personalmente. Conocí a Tatooine durante 7 años, acompañándolo desde que era un príncipe solitario sin aliados hasta que se convirtió en el príncipe heredero más poderoso. Ahora, como emperador por encima de todo, me dejó de lado, aunque le había dado un príncipe. Tú y Wu Wei, desafiando mi existencia, cometiendo una desgracia, ¿cómo podría creerles? ¿Dónde está la majestad del Hijo del Cielo? Tatooine me sujetó la barbilla y me obligó a beber el vino envenenado. La amargura acre me desgarró. El dolor me azotó el cuerpo, me desplomé temblando. La sangre me manaba de los labios, mis fuerzas se agotaron. Sin embargo, en esa agonía final, llegó la claridad. Quizás esto fue despertar antes de morir. Yacía en el suelo con lágrimas mezcladas con risas. Mientras los recuerdos me asaltaban, me atraganté. Madre. Jiji sufre tanto. El tormento de toda una vida me caló hondo. Durante 7 años soporté tormentas de sangre y poder junto a él, arriesgué mi vida para darle un príncipe. Un error sin remedio. Un dolor insoportable. Si el cielo me diera otra oportunidad, los vería a todos destruidos. Al abrir los ojos, oí la voz de Bai Xuan, mi sirvienta más cercana. Mi señora acaba de terminar su confinamiento y aún está débil. Ordenaré a la cocina que prepare comida nutritiva. Al mirar a Bai Xuan, no pude contener las lágrimas. ¿Por qué lloras, mi señora? En mi vida pasada, cuando ocurrió el desastre, Bai Xuan se arrodilló y se inclinó hasta sangrar, jurando a Tatooine que nunca lo había traicionado. Pero él no me creyó y ordenó su muerte con crueldad. Me sequé las lágrimas, le apreté la mano y le pregunté sobre la situación. Me di cuenta de que había regresado al día en que Su Wei entró en palacio como consorte, el mismo día en que Wu Wei se suicidó por amor. Wu Wei adoraba a mi prima Su Wei desde hacía mucho tiempo. Pero la familia Su ya había planeado su camino, seducir a Tatooine y entrar en palacio. Era vivaz y encantadora, con 3 partes de mi belleza juvenil. Mientras yo estaba embarazada e incapaz de gestionar el harén, fingió visitar a la viuda y luego realizó una danza de mariposas en los jardines imperiales que cautivó a Tatooine. Poco después, a pesar de mi inminente parto, él emitió un edicto para nombrar a Su Wei consorte noble, eligiendo este mismo día para su entrada. Wu Wei guardaba un profundo resentimiento contra Tatooine y mi padre por haberle despojado del poder años atrás. Ahora, la mujer que amaba había sido convocada al palacio. Incapaz de contraatacar al emperador, desvió su odio hacia mí. Así, antes de quitarse la vida, dejó un testamento lleno de palabras de amor eterno para mí, la emperatriz. Tras su muerte, la familia Su impulsó su plan, instando a los ministros a exigir mi destitución,
avergonzándome por mi falta de castidad. Pero esta vez, su plan aún no había concluido. Guo Bei aún no había muerto. Si tanto anhelan la muerte, entonces, en esta vida, los despediré personalmente. Antes de mi matrimonio, mi madre, temiendo mi débil posición en el palacio, gastó en secreto una fortuna para entrenar guardias de la sombra para mí. En mi vida pasada, los acontecimientos se sucedieron con demasiada rapidez, y fui ejecutado antes de poder controlarlos. Bai Xuang le entregó esta receta a Lin Feng de inmediato. Desde joven estudié medicina con un médico divino, vagando por callejones y pueblos. Si Guo Bei, por amor, estuvo dispuesto a morir para separarme de su Bei Wei, entonces esta droga fingida de muerte será mi primer regalo. Para dar la bienvenida a la nueva consorte, Tatu Yin mandó colgar faroles a lo largo del camino del palacio. Cuando su Bei Wei llegó al Palacio del Fénix para recibirme, sus ojos brillaron de tímido orgullo al inclinarse. Su mirada, dulce y encantadora, rebosaba de triunfo. Sin embargo, ese suave fluir de palabras, gota a gota, me traspasaba el corazón. De lo contrario, ¿cómo podría una chica de las cámaras internas concebir un plan tan cruel, obligando a Guo Bei a morir por ella, allanando el camino para su ascenso? La miré sin expresión, con la comisura de mis labios alzándose en una leve sonrisa. Tú y yo somos hermanas. No hay necesidad de tanta formalidad. Su Bei Wei se levantó y dijo, hermana mayor, ahora eres la emperatriz venerada por todo el pueblo. Pero qué lástima por Guo Bei. Sufrió solo durante 7 años por tu culpa. Sus palabras rezumaban un significado oculto, haciendo temblar e inclinar la cabeza a todos los sirvientes y doncellas de mi palacio. Solo le eché un vistazo a Bai Xuang. De inmediato dio un paso al frente, abofeteó a la noble consorte 2 veces y gritó, imbécil. ¿Qué tutor te enseñó semejante falta de decoro? Su Bei Wei quedó atónita ante los golpes, pero también comprendió que aquellos de mayor rango podían aplastarla. Se tragó una sonrisa, fingió agravio con lágrimas brillando mientras se arrodillaba a medio camino para disculparse. Solo yo conocía su verdadera intención. Buscaba difundir rumores en palacio incriminándonos a Guo Bei y a mí como amantes ilícitos. Esa noche corrió la voz de que Guo Bei se había quitado la vida. Los rumores se extendieron como olas y todo el harén bullía. Sola en un rincón oscuro, bebí té mientras escuchaba a escondidas la charla de las criadas. Dicen que la noble consorte es prima de la emperatriz y que conoce todos los detalles de su infancia. También he oído que el príncipe regente esperó a la emperatriz 7 años, ocultando su romance durante mucho tiempo. Si es así, el regente es sin duda el hombre más devoto del mundo. Aún no ha tomado esposa. Su amor es profundo. Los rumores eran cuchillas invisibles, tan afiladas como para matar. Su Bei Wei estaba segura de que el emperador me malinterpretaría. Sí, Guo Bei y yo habíamos sido compañeros de infancia, pero ella jamás imaginó que esta vez, ya estaba preparado. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Bai Xuang entró corriendo. Mi señora, ha ocurrido un desastre. Con calma, me prendí la horquilla dorada en el pelo. Ella lloró, anoche el regente se suicidó de repente. Con la noticia difundiéndose, esta mañana todos los ministros presentaron memoriales exigiendo tu deposición. El emperador te cita a juicio. Me levanté rozando la mejilla de Xuang con mis dedos y sonriendo suavemente. Xuang, recuerda esto. Sea cual sea el resultado, no intercedas por mí. En esta batalla, no solo debo protegerme, sino también exponer la verdadera identidad de la noble consorte y la regente ante la corte. Juntos, Bai Xuang y yo entramos en el salón de estado. Las miradas de los ministros, agudas y desdeñosas, como cuchillos fríos, me hirieron al pasar. De pie en el centro del salón, alcé la vista hacia el emperador Tatu Yan en el trono. Su sirviente saluda al emperador. Tatu Yan arrojó el testamento al suelo. Emperatriz, ¿conoce su crimen? El pergamino se abrió, líneas de anhelo agonizante de Guo Bei, relatando encuentros enredados, arrepentimientos persistentes. Pero esas palabras nunca fueron escritas para mí. Estaban destinadas a su Bei Wei en su corazón. En la corte, el ministro Li, seguidor de las enseñanzas neoconfucianas de Sonmin, dio un paso al frente para rendir homenaje. Su Majestad, el regente, dio su vida para demostrar su devoción, prueba suficiente de un vínculo ilícito con la emperatriz.
Esta mujer no debe quedarse. Un demonio así traería vergüenza al reino. Luego vino el padre de Suo Weiwei, el canciller Suo. Su Majestad, la emperatriz es la madre de la nación. ¿Cómo se puede permitir que alguien que se entretiene con hombres manche la virtud de la corte? En opinión del ministro, la emperatriz debía ser destituida de inmediato. Si el pueblo se enterara de este escándalo, ¿qué imagen le quedaría al trono? El suicidio del regente por amor fue una prueba irrefutable. Aunque mi padre fue gran preceptor en el pasado, famoso por sus duelos de palabras con héroes en su juventud, ahora, con más de 50 años, ya no tenía tiempo para encontrar defectos que refutar. En el salón de estado mi padre, un hombre de integridad y coraje de toda la vida, me miró una vez. Luego con pasos temblorosos avanzó con lágrimas en los ojos. Su Majestad, este sirviente está dispuesto a renunciar y regresar a mi ciudad natal. Por favor, en su misericordia, perdone la vida de mi hija. Envíela al Palacio Frío. Al igual que en mi vida anterior, en cuanto mi padre habló, Tatuyen empezó a dudar. Pues él había sido su maestro. Sin la ayuda de mi padre y la de sus discípulos, quien hoy ocupa el trono jamás habría sido ese hijo ilegítimo. Un silencio repentino se apoderó de la corte. De inmediato los ministros del canciller Suo cayeron de rodillas, gritando al unísono: el regente ha muerto. Suplicamos a su majestad que deponga a la emperatriz y expulse al joven príncipe del Palacio del Fénix. Observé la frágil espalda de mi padre. Apreté los puños y me retorció el corazón de dolor. Cuando Tatuyen entrecerró los ojos, su mirada gélida se posó en mí una vez más. Pero no vacilé. Hice una ligera reverencia. Le rogué al emperador que me permitiera abrir el ataúd y examinar el cuerpo. Toda la corte se llenó de alboroto. El ministro Li, en colaboración con el canciller Suo, se adelantó de inmediato para rendir homenaje. Esto no debe permitirse. El regente acaba de fallecer, su cuerpo aún no se ha enfriado. Que la emperatriz exija que se abra el ataúd es una blasfemia contra los muertos, no se puede tolerar. De inmediato el propio canciller Suo se arrodilló golpeándose la cabeza contra el suelo. Su Majestad, le imploro que lo reconsidere. La mirada de Tatuyen me recorrió con furia. Se enfureció porque lo había avergonzado, porque había destrozado la imagen de una emperatriz gentil y virtuosa. Una vez más me incliné ante él. Su Majestad, soy la madre del reino, su esposa. Le pido permiso para abrir el ataúd y examinar el cuerpo. Comparada con la dignidad del emperador, ¿qué era la vida de un regente? Nadie sabía mejor que Tatuyen que era importante o trivial. Viendo mi inquebrantable determinación, al poco tiempo, el cuerpo de Weiwei fue llevado al salón. Con el rostro pálido, los ojos cerrados, sin aliento, cualquiera podía ver que estaba frío, rígido, sin vida. Los ministros murmuraron alarmados. Pero no sabían que había sido mi mano la que había alterado la dosis de la droga que fingía la muerte. Tras 6 horas, recuperaría gradualmente sus fuerzas. Cuando llegó el médico imperial, solo necesitó tomarle el pulso para que su expresión cambiara de inmediato. Su Majestad, el regente ha ingerido la hierba del 9 néter, un veneno prohibido de la dinastía anterior. Induce un estado de falsa muerte. La corte respiró hondo. Incluso el propio Tatuyen quedó atónito. El médico insertó una aguja de plata y Weiwei abrió los ojos de golpe. Luchó por incorporarse, con la mirada perpleja recorriendo la sala. En cuanto vio a Tatuyen, su cuerpo reaccionó instintivamente. Se levantó apresuradamente e hizo una reverencia. Este sirviente saluda a su Majestad. La voz de Tatuyen, ágil y fría, resonó en el salón. Imprudencia. ¿Te atreves a fingir tu muerte para engañarme? Weiwei, ¿cuál es tu verdadera intención? Ante esas palabras, la mente de Weiwei se aclaró al instante. La neblina en sus ojos se desvaneció lentamente, reemplazada por asombro, conmoción y pánico. No pudo evitar exclamar: «De verdad no estoy muerto». Curvé los labios en una leve sonrisa. Antes de que Tatuyen pudiera pronunciar palabra, me acerqué a Weiwei. Sin mediar palabra, le di un fuerte golpe en la cara. Entonces arrojé ante él el testamento que había escrito. Príncipe regente. ¿Por qué fingiste la muerte para manchar mi inocencia? Llevo 7 años casada con el emperador,
sin haber albergado jamás un afecto dividido. Para mí solo ha existido Su Majestad, pero has llenado este testamento con intrigas sobre mí. ¿Cuál es tu intención? El rostro de Wu Bei palideció al instante con una frente bañada en sudor frío. Yo era la emperatriz que la legítima esposa de Tatuyen había tomado formalmente. Si al revivir, Wu Bei se atrevía a sobrepasar sus límites, su crimen iría más allá del simple veneno. Aterrorizado, se desplomó de rodillas, postrándose desesperadamente ante el emperador. Su Majestad, tu sirviente jamás ha albergado pensamientos inapropiados hacia la emperatriz. Ella es la madre del reino, y este sirviente solo la admira y la respeta. El testamento no menciona ningún romance, pero quizá lenguas maliciosas tergiversaron su significado para incriminarme. Ruego a Su Majestad que vea la verdad, he sido agraviado. Sus palabras fueron deliberadamente ambiguas. De hecho, el testamento no hablaba abiertamente de amor, pero sus matices destilaban sentimiento. Wu Bei apoyó la frente en el suelo, declarando en voz alta. Aunque conozco a la emperatriz desde la infancia, en estos 7 años solo nos hemos visto en banquetes de la corte, nunca en privado ni intercambiado cartas. Su Majestad, si duda de este sirviente, ¿también duda de la propia emperatriz? Su audaz defensa hizo que Tatuyen no quisiera seguir con el asunto en un tribunal abierto. Para mantener las apariencias, bastaba con que la emperatriz fuera absuelta de culpa. Pero no perdonaría fácilmente a Wu Bei. Con frialdad, Tatuyen ordenó al eunuco que redactara un decreto imperial. Wu Bei fue despojado de todos sus cargos y, en honor a los servicios prestados por su padre, fue degradado a príncipe comendador. El resto esperaría su sentencia una vez que el Tribunal de Justicia concluyera su investigación. Al oír el decreto, Wu Bei se arrodilló de inmediato para dar las gracias. Tatuyen, furioso, no vio otras peticiones urgentes y desestimó abruptamente el caso. Los ministros partieron a toda prisa, como una marea que retrocede. Solo Wu Bei, con las extremidades rígidas tras pasar la noche en el ataúd, se quedó atrás. Pero justo al llegar a la puerta, un colgante de jade se le deslizó repentinamente del cinturón. En el instante en que golpeó el suelo, se me encogió el corazón. Miré al instante a Tatuyen, sentado en el trono. Se había puesto de pie, con la mirada fija en mí como esquirlas de hielo. Imposible. ¿Por qué tenía mi colgante de jade en su poder? Su Wei sí que había preparado su trampa. Ese colgante diseñado por mi hermano mayor y elaborado por hábiles artesanos, me lo regalaron en mi boda. En aquel entonces, Su Wei todavía me parecía cercana. Una vez jugó con él y tardó en devolverlo hasta el día siguiente. Desde entonces siempre lo he llevado conmigo. Todos los que estaban cerca de mí sabían que era mío, especialmente Tatuyen. Nunca imaginé que incluso entonces, Su Wei escondía una espada en su delicadeza. Tatuyen estalló de furia. Emperatriz, ¿cuánto tiempo piensas negarlo? Caí de rodillas al instante con voz firme pero sin arrogancia. Su Majestad, por favor, discierna bien, este no es mi colgante de jade. Alguien lo ha forjado a propósito. Sin embargo, incluso si se colocaran 2 colgantes uno al lado del otro para compararlos, Tatuyen jamás lo creería. Incluso sospechó que Wu Bei y yo habíamos intercambiado muestras de afecto. Hasta este punto, todavía te atreves a negarlo. La furia de Tatuyen estalló, sus ojos brillaron con una intención asesina. Emperatriz, como los 6 palacios, en lugar de dar ejemplo, te vuelves cada vez más libertina y rebelde. La consorte Su Wei es digna y virtuosa, y la supera con creces. Si no puedes administrar el harén, deja que Su Wei te ayude a gobernarlo. En cuanto Su Wei entró en palacio, el poder de la emperatriz fue despojado. Esto por sí solo fue suficiente para demostrar que yo, la emperatriz, me había convertido en una figura decorativa con título pero sin autoridad. Mientras sacaban a Wu Bei de la sala, vislumbré la sonrisa burlona que se dibujaba en sus labios. Se creía astuto, convencido de haberme atrapado, despojado de mi poder y de haber logrado escapar. Pero no sabía que jamás lo dejaría impune. En 3 meses, cuando la poción de muerte fingida en su cuerpo perdiera el control del veneno oculto, dejaría de surtir efecto. Entonces sufriría la agonía de su resurgimiento, incapaz de vivir, incapaz de morir. Wu Bei, disfrútalo bien. No mueras demasiado pronto. En cuanto recibió noticias de la corte,
la sonrisa de Suabei Wei se iluminó. Se deleitaba con el poder que Tatu Yan le había otorgado, convencida de que su plan había tenido éxito, y yo estaba completamente destrozado. Apenas había entrado en palacio, ya había sido ennoblecida como consorte, y ahora tenía autoridad sobre los 6 palacios. Todos competían por halagarla, elevándola como si estuviera en los cielos. Creía que su fortuna había llegado. Al anochecer, ordenó a su doncella que la peinara y la adornara, esperando la llegada de Tatu Yan a su palacio. Sin embargo, esa noche Tatu Yan no acudió. En cambio, eligió con indiferencia el obsequio de otra doncella de bajo rango. Este acto imperial fue nada menos que una bofetada en la cara de Suabei Wei, despojándola de toda dignidad. Su ira se encendió al instante. Llorando, casi salió corriendo de sus aposentos para enfrentarse a Tatu Yan, pero su doncella jefa la contuvo, e incluso la amenazó de muerte para disuadirla. En su furia, Suabei Wei golpeó a la criada una docena de veces en la cara antes de calmarse un poco. Esa noche, sumida en el odio hacia mí, Suabei Wei se quedó dormida y tuvo un sueño increíblemente vívido. En él, vio la muerte del emperador. Ella misma ejerció de regente, guiando al príncipe hasta el trono. Tras la cortina, gobernaba como la emperatriz viuda venerada por 10.000 personas. En el sueño se encontraba ante el trono del dragón, hablando en nombre del frágil y joven emperador ante los ministros reunidos. «Levántense, mis señores». A la mañana siguiente Suabei Wei despertó con ánimo renovado. La furia de ayer había desaparecido, reemplazada por una determinación implacable. Su mirada se volvió hacia el Palacio del Fénix, llena de instinto asesino, como si todo lo que yo poseía le perteneciera por derecho propio. Se creía destinada por el cielo a ser emperatriz viuda. Pero no lo sabía, todas sus palabras divagando en sueños me las había susurrado la criada que la atendía por la noche. Unos días después, Suabei Wei se vistió con un traje de bailarina de las regiones occidentales. Bajo la luz de la luna, se sentó con una pipa en la mano, punteando cuerdas y tarareando melodías. Fingiendo una coincidencia, se encontró con Tatu Yan en los jardines imperiales y logró atraer su atención. Confiaba en que pronto daría a luz a un príncipe, y me desafiaba abiertamente. Así se aferró cada vez más a Tatu Yan, utilizando todos los recursos posibles para ganarse su favor. Sin embargo, había pasado más de un mes desde su entrada en palacio. En el último medio mes, aunque era favorecida casi todas las noches, aún no había concebido. Esto la atormentaba, dejándola inquieta. No se atrevía a hablar con los médicos imperiales. En cambio, recurrió a Guo Wei, en quien más confiaba fuera del palacio. Envió un mensaje secreto a los habitantes de la región, invitándolo a ir disfrazado durante el Festival del Medio Otoño. Cuando se encontraron, Suabei Wei no pudo contenerse. Ella confesó su súplica. «Guo Wei. Estoy con su majestad todos los días, pero aún no he concebido». Sus ojos lastimeros y suplicantes se fijaron en él mientras su voz se suavizaba. «Anhelo tener un príncipe, asegurar mi lugar en el palacio. He oído que hay una secta lejana, llamada secta Chaoyun, cuyos maestros médicos son tan hábiles que pueden resucitar a los muertos. ¿Podrías ir a pedirme una poción de fertilidad?» Guo Wei estuvo dispuesto a morir por ella. ¿Cuánto más fácil, entonces, conseguir la medicina? Aceptó al instante sin dudarlo. Esto también lo supe por una carta que el maestro de secta envió por la paloma mensajera. Pero ellos no sabían que yo era el último y único discípulo del anciano solitario de la secta Chaoyun. Al reconocer a Guo Wei como mi conocido de la infancia, el maestro de la secta me lo reveló todo. Una droga para la fertilidad. Muy bien. Yo mismo prepararía uno, hecho exclusivamente para Suabei Wei. Un regalo que las enviaría a ella y a Guo Wei directamente al infierno. Desde el día en que Suabei Wei empezó a beber el supuesto tónico para la concepción, su tez se volvió aún más radiante. Su piel se volvió pálida como el jade, teñida de un resplandor rosado. Su pequeño y delicado rostro se iluminaba a menudo con radiantes sonrisas. Tatu Yan dibujaba a Ratoken con frecuencia, pasando noche tras noche en sus aposentos. Poco a poco, con su belleza juvenil y su encanto vivaz, Suabei Wei se convirtió en la consorte favorita del harén. Juntas, ella y Tatu Yan eran cariñosas, inseparables, dulces como la miel.
Durante un mes entero disfrutó de su favor caballeresco, mientras las demás consortes solo la miraban con envidia. Incluso se jactó en voz alta de que algún día sería la hija del príncipe heredero. Y en efecto así parecía. Poco después del palacio de Suabeiwei se difundió la feliz noticia: estaba embarazada. Bai Xuan, al oír los rumores del exterior, regresó con los ojos llenos de lágrimas. Mi señora, ahora en el palacio nadie la tiene en estima. En cambio, todos se inclinan ante la consorte Suabeiwei. Incluso su majestad visita sus aposentos constantemente. Si ella da a luz a un príncipe, me temo que la posición de nuestro príncipe heredero estará en peligro. Su mirada estaba llena de preocupación, temerosa de que perdiera tanto el favor como el trono de emperatriz. Pero no tenía miedo. Con calma la insté a sentarse conmigo sirviéndole té en la taza. Cuando se representó la farsa del Palacio de la Luna, fue entonces cuando saboreé el último de mis 10 cuentos sobre el preciado Te Feng Shui. Durante el primer mes del embarazo de Suabeiwei, el astrónomo imperial realizó cálculos. Declaró que el niño en su vientre traería fortuna a la dinastía, destinado a la grandeza. La alegría de Tatooine no tenía límites. Prodigó incontables tesoros en su palacio, temeroso de que le faltara algo. Con la niña y el cariño del emperador, Suabeiwei se volvió cada vez más arrogante. Ese día, en el jardín imperial, cuando nuestros caminos se cruzaron, sus ojos brillaron con burla. Emperatriz, ya no eres joven, mientras que su majestad y yo aún estamos en la flor de la vida. Por bondad, te recuerdo que conserves tu salud, para que no me agobien los sueños demasiado tiempo. No me dignó responder. Me di la vuelta y la dejé atrás. Este año cumplí 25. De hecho, en el harén, ya no era joven. Sin embargo, había dado a luz a un príncipe y a una princesa. Lo que importaba era que eran herederos legítimos del linaje principal. Eso fue suficiente. Porque lo que buscaba nunca fue un favor fugaz, sino poder y los desafíos que conlleva. Medio mes después, la Academia Imperial albergó el concurso de las 6 artes, un gran evento que se celebra cada 2 años. Tras la despedida de la corte, el emperador y los ministros se apresuraron a asistir. Las consortes también estaban sentadas como es debido para observar. Me senté junto a Tatooine en el gran salón, Suabeiwei se sentó a su otro lado, radiante de orgullo como la consorte más favorecida. Desde lo alto del estrado, la vista era borrosa, pero todas las miradas estaban fijas en la pequeña figura de túnica bordada y cabello recogido, que se alzaba con el primer puesto. Los jueces ignoraban constantemente los informes escritos de la clasificación. El campeón era un niño de 5 años. Ministros y damas nobles presentes alabaron al unísono. ¿Qué joven amo de familia podría ser tan talentoso? Un chico tan brillante sin duda será la futura esperanza de la corte. Sonreí levemente incapaz de apartar la mirada de aquel niño. Hasta que Tatooine convocó a los 3 mejores al escenario para recibir sus premios. La pequeña de ojos brillantes e inteligentes subió corriendo al escenario. Su mirada brillaba al mirarme, con una sonrisa radiante dibujada en su pequeño rostro. El director de la Academia Imperial, que se había presentado para entregarle el premio, se quedó paralizado al verla. Cayó de rodillas al instante. Este sirviente saluda a la princesa mayor. La sala estalló en exclamaciones de asombro. Todas las miradas se giraron atónitas. La campeona resultó ser la princesa mayor, la niña que nunca se había presentado ante el público. Pensar que la princesa mayor es tan brillante, debe ser la bendición de su majestad y la emperatriz, exclamaron. Ante esto, la expresión de Suabeiwei cambió bruscamente. Su mano rozó la hinchazón de su vientre mientras me miraba con veneno. Nunca imaginó que mi hija se convertiría en un prodigio tan excepcional. Años atrás, Tatooine me había despreciado por haber dado a luz a una hija como mi primogénita en lugar de un príncipe. Apenas la miró Yunhua el día de su nacimiento, y luego la ignoró durante 5 largos años. En aquel entonces, fueron solo mis manos las que la criaron. Ahora, Yunhua había restaurado su honor, lo que le infundía un orgullo inconmensurable. Su mirada se suavizó, rebosante de orgullo paternal, al contemplarla de pie en el escenario. Como era de esperar de mi hijo. Brillante igual que yo. Los ministros corearon sus alabanzas, sus voces al unísono. Ya eufórico,
Tatuyen se llenó aún más de júbilo. Con un gesto de la mano, le confirió a Yunhua el título nobiliario de princesa Yongnin. Esta noche se celebrará un banquete en el Salón del Trono Dorado en honor a la princesa Yongnin. La corte se postró. La sabiduría de su majestad es ilimitada, sus bendiciones infinitas. Por primera vez en años, los fríos rasgos de Tatuyen se iluminaron con una sonrisa. Le hizo una seña a Yunhua para que se acercara. Pero antes de que pudiera acercarse, su rostro palideció repentinamente y se desplomó desmayado ante el trono. La conmoción resonó en la sala. Su Majestad. Llame a los médicos de inmediato. Se desató el caos, nadie entendía por qué el emperador, momentos antes tan vigoroso, había caído inconsciente. Solo yo lo sabía. Esta era la primera señal de veneno. Todo apenas comenzaba. El médico imperial lo examinó, alegando agotamiento como causa, incapaz de descubrir la verdad. Como no presentaba síntomas claros, Tatuyen lo descartó. Ahora que Suobei lo atendía día y noche, creía que no necesitaba nada de mí. Al salir junto al médico, me encontré con la guardia cercana de Suobei. Se abalanzó sobre mí, pero al verme contuvo su preocupación y se inclinó respetuosamente. Fingiendo ignorancia, pregunté, ¿qué le preocupa tanto? Su Majestad la emperatriz, el príncipe comandante Suobei, ha enfermado gravemente. Sufre fuertes dolores de cabeza, náuseas y vómitos constantes. Los medicamentos del médico no le sirven de nada. Ahora yace en cama sin poder siquiera comer. Te lo ruego, permite que el médico imperial Wei lo trate. Según mis cálculos, ya era hora de que el veneno que llevaba dentro saliera a la superficie. Pero Suobei aún no lo sabía, su enfermedad apenas comenzaba. Las náuseas, el dolor, meros preludios. Con el paso del tiempo el veneno se transformaba en una agonía insoportable. Fingiendo preocupación, le ordené al médico Wei que corriera a su lado. Sin embargo, en mi corazón, anhelaba el día en que Suobei finalmente diera su último aliento. Mientras tanto, Tatuyin seguía embriagada por la dulzura de Suobei. Para el segundo mes, su vientre se hinchó visiblemente. El niño que llevaba dentro parecía crecer a un ritmo antinatural, 2 meses, pero tan grande como 3 o 4. Suobei, lejos de preocuparse, se sentía aún más triunfante. Se jactó ante Tatuyin: Majestad, debe ser la bendición de llevar en mi vientre a un príncipe de la fortuna lo que hace que mi vientre crezca tan rápido. Seguramente lo heredaste. El médico imperial, tras tomarle el pulso, no encontró nada raro. Así Suobei se volvió cada vez más arrogante, con un comportamiento casi tiránico dentro del harén. Ese día, Yunhua había preparado pasteles de flor de durazno en la cocina imperial, con la intención de llevárselos a Tatuyin. En el camino, Suobei la interceptó. ¡Alto! Yunhua frunció el ceño, sus brillantes ojos recorriendo a Suobei, con su pequeño rostro mostrando un claro desagrado. Desde que quedó embarazada, Suobei había comido mucho más de lo habitual, pues necesitaba alimentarse constantemente. Ver los pasteles de flor de durazno recién horneados le hacía agua la boca. Extendió la mano para tomar uno, pero Yunhua rápidamente le retiró la bandeja. No puedes comer esto. Aunque todavía era una niña, las palabras de Yunhua fueron cortantes y valientes. Suobei se burló con el desprecio reflejado en su rostro. En este palacio, no hay nada que no pueda comer. Dime, ¿por qué no debería? Yunhua abrazó la bandeja, renuente a dejar que le robaran su arduo trabajo. Esto es para papá. Aún no ha comido. ¿Por qué lo exiges primero? Al oír que los pasteles eran para Tatuyin, la irritación de Suobei aumentó, aumentando aún más su deseo de probar uno. Sonrió fríamente con la voz cargada de malicia. No esperaba que la princesita fuera tan cruel, tan irrespetuosa con sus mayores. Mi vientre lleva al príncipe de su majestad, ¿qué hay de malo en que coma uno de tus pasteles? A su señal, las doncellas del palacio se abalanzaron sobre mí. Superadas en número, Yunhua fue sujetada a la fuerza y le arrebataron la bandeja de las manos. Esto es por mi padre, gritó Yunhua. Suobei soltó una risa escalofriante con tono despectivo. Lo que es de su majestad también es mío. ¿Entiendes? Tomó un pastel y se lo llevó a los labios. Pero antes de que pudiera morderlo, un dolor agudo le retorció el vientre.
Aún así, se obligó a tomar un bocado antes de tirar la bandeja a un lado. El sudor le corría por la cara mientras todo su cuerpo temblaba. «¡Consorte!». Los gritos de las criadas aumentaron de pánico. De entre sus piernas manaba sangre fresca, caliente y espesa. Con los ojos abiertos de terror, Suobei gritó: «¡Médico! ¡Trae al médico!». En cuanto me llegó la noticia, corrí de inmediato al Palacio de la Luna. Cuando llegué, el rostro de Suobei estaba pálido como la muerte. Lloró ante Tatuyen. «Su Majestad, solo comí un pastel de la princesa Yongnin, pero he perdido a nuestro príncipe». Seguramente fue por orden de la emperatriz. Quería hacerle daño a mi hijo. Las lágrimas caían a borbotones, su mirada llena de desesperación y acusación. Entré corriendo y abracé a Yunhua. Conmocionada, apretó los labios con fuerza, con los ojos enrojecidos. «Madre, no lo hice». Suobei la ignoró por completo, llorando con más fuerza, insistiendo en que Yunhua era el asesino de su hijo nonato. «Su Majestad debe hacerme justicia». El rostro de Tatuyen se ensombreció, la furia se alzó como una tormenta. Sus ojos fríos se clavaron en Yunhua. Temiendo que esa mirada la marcara para siempre, levanté la mano para cubrirle los ojos. «Majestad», dije con firmeza, «la princesa Yongnin es solo una niña». «¿Cómo pudo cometer tal crueldad?». «Su Majestad, por favor, no escuche solo las palabras de mi hermana menor. Deje que hable el médico imperial». Suobei, el médico de confianza de Tatuyen, dio un paso al frente. Su vacilación agotó la paciencia de Tatuyen. «Si no puede darme una conclusión hoy, abandone la corte médica imperial de inmediato». Wei se arrodilló, temblando mientras decía: «Su Majestad, ¿te sirviente se atreve a decir la verdad?». La consorte Suobei Wei sufrió 2 abortos espontáneos en el pasado. Le resulta difícil volver a concebir. Perder al niño esta vez era de esperar. Las palabras se le escaparon, y el Palacio de la Luna se sumió en el silencio. El rostro de Tatuyen se ensombreció. La compostura de Suobei Wei se quebró. Se soltó de sus brazos con el rostro contraído por el pánico, gritando: «¡Mientes! Todavía soy joven, ¿cómo pude haber abortado?». Su tez palideció. Intentó agarrar la mano de Tatuyen, pero él la evitó. «Wei». Antes de entrar al palacio, era una doncella de tocador, ¿cómo podría existir tal cosa? Ella presionó con más fuerza, con voz estridente: «Dilo. ¿Quién te ordenó calumniarme? ¿Quién busca destruirme?». Wei permaneció postrado, sin atreverse a levantar la cabeza. «Su Majestad, este sirviente solo dice la verdad». Siendo aún joven, la consorte Suobei Wei tuvo un hijo. Su cuerpo sufrió daños que dificultaron la continuación del embarazo. Las palabras fueron como una sentencia de muerte. Los ojos de Suobei Wei se abrieron de par en par, aterrorizados. Miró desesperadamente a su alrededor, fijándose finalmente en mí. «Eres tú. Debes ser tú. Le ordenaste al médico que me arruinara para que tu hijo y la princesa Yongnin pudieran estar a salvo». Levanté el pastel de flor de durazno a medio comer que Suobei Wei había mordido y se lo entregué al médico. Tras examinarlo, declaró de inmediato: «Su Majestad, no hay veneno en el pastel preparado por la princesa Yongnin». Así, de principio a fin, la culpa fue enteramente de Suobei Wei. Tatuyin, quien había fruncido el ceño todo el tiempo, de repente apretó el puño. Golpeó la mesa, con una mirada más fría que el acero mientras la recorría. Sabía que se veía mejor que nadie. En su corazón, ella no era más que un desecho inútil. Suofei, por sembrar el caos en el harén, tu crimen es inexcusable. A partir de hoy, estás desterrado al Palacio Frío. La orden del emperador no dejó lugar a protestas. Nadie se atrevió a hablar. Suobei Wei, quien hacía apenas unos momentos había gritado con tanta fuerza, se desplomó en el suelo desesperada. Su rostro pálido se llenó de lágrimas. «Su Majestad. Su Majestad, he sido agraviada. Nunca me he acostado con otro hombre ni he tenido otro hijo. Este fue mi primer hijo con usted». Pero los ojos de Tatuyin solo reflejaban escarcha, carentes de todo sentimiento. El corazón de un emperador era así, despiadado, implacable.
Aunque Su Wei era joven y hermosa, al final no era nada. Sí, pudo haber sido agraviada. Pero, ¿qué importaba? Se atrevió a dañar a mi familia, robarme a mi hijo, agredir a mi hija. Este era el final que se merecía. Desesperada, Su Wei se arrastró hacia adelante de rodillas, aferrándose a la pierna de Tatooine. Su Majestad, he compartido incontables días de intimidad con usted. No sabe quién soy. Reí levemente ante su ingenuidad. Apelar a la emoción ahora no era más que echar leña al fuego. La furia de Tatooine estalló. Le propinó una patada salvaje en el vientre. De inmediato Su Wei se desplomó en agonía, empapada en sudor frío, acurrucada en el suelo, incapaz de levantarse. Finalmente los sirvientes la sacaron a rastras de la habitación y la arrojaron al desolado y frío palacio. Por su culpa, Tatooine se sumió en la tristeza y dejó de visitar el harén durante mucho tiempo. Esperé en silencio, calculando, hasta que finalmente llegó la noticia que tanto ansiaba. Bai Xuan entró apresuradamente con los ojos abiertos. Mi señora, al príncipe comandante Su Wei, falleció anoche. Su Majestad ha ordenado que su cuerpo sea llevado a la corte médica imperial para la autopsia. Dejé la horquilla dorada y mi mirada se posó en mi reflejo en el espejo de bronce. Por un instante fugaz, vi a la mujer que había sido en mi vida pasada, sola, abandonada, sin nadie en quien confiar. La satisfacción me inundó, el nudo sofocante en el pecho se disolvió. Pero Tatooine, después de la última lección, se había vuelto más cauteloso. Ven conmigo a verlo. Fuimos al Tribunal Médico Imperial. Al levantarse la tela blanca apareció el cadáver marchito y amarillento de Su Wei. El horror de su muerte inundó la sala. Solo en mis ojos brilló una luz oculta. Rápidamente me puse la máscara del miedo, fingiendo temblar, incapaz de mirar. Tatooine me abrazó, susurrándome suavemente. Asustado. Asustado. ¿Cómo iba a tener miedo, si fui yo quien lo mató? Tras el interrogatorio, Wei hizo una reverencia e informó. Su Majestad, el príncipe comandante ha fallecido. Por favor, contenga su dolor. El rostro de Tatooine no delató su apatía. ¿Sabes cómo murió? Me dio un vuelco el corazón. De verdad quería investigar la muerte de Wu Wei. El príncipe de la comandancia falleció de forma extraña, continuó Wei. Parece que fue atacado por un veneno raro. Perdió el uso de sus sentidos y ya no podía cuidar de sí mismo. Entonces sus órganos se descompusieron desde dentro, su carne se pudrió y sus huesos se cristalizaron. Soportó un tormento interminable hasta que finalmente murió con un dolor insoportable. Tatooine frunció el ceño. Su voz era grave y pesada. ¿Sabes qué veneno era? Wei agachó la cabeza. Este sirviente es un incompetente. Aún no he encontrado la causa. El descontento de Tatooine se encendió, lo regañó con dureza, se quitó la manga y se fue. Aún no sabía que incluso ahora, el veneno corría por sus venas. El veneno que consumió a Wu Wei provenía de Su Wei, lento, sutil, inadvertido. Pero el veneno que albergaba Tatooine, cuando llegara su hora, estallaría como una tormenta. Tras la muerte de Wu Wei, Tatooine se enfrascó en asuntos de Estado, pasando sus días en el estudio, dedicado a los homenajes. Encargué que prepararan pasteles de la longevidad y se los llevé personalmente. En la puerta del estudio, un eunuco me cerró el paso. Su Majestad, por favor, convenza a Su Majestad de que descanse. Arqueé una ceja. ¿Por qué lo dices? El eunuco suspiró con preocupación en los ojos. Últimamente Su Majestad tose sangre cada noche. No puede dormir, se dedica a los memoriales hasta el amanecer. Si esto continúa, a este viejo esclavo se le romperá el corazón. Respondí suavemente, déjame entrar a ver. Con la bandeja en la mano, entré. De inmediato me lanzaron un monumento conmemorativo. Siguió una tos ronca, seguida de un rugido atronador. ¿Quién se atreve a abrir la puerta y dejar entrar la luz? Arrástrenlos y decapítenlos. Su Majestad, soy yo. Tatooine no dijo nada más, permitiéndome entrar tácitamente. Caminé a su lado y dejé la bandeja. Su Majestad está cansado. Debes descansar. Se giró para mirarme.
Tenía el rostro ceniciento, los ojos inyectados en sangre por las noches de insomnio. Los cerró al fin, demasiado exhausto para mantenerlos abiertos. Susurró con voz ronca: «Emperatriz, últimamente sueño a menudo con la primera vez que la conocí». «Majestad», respondí con dulzura, «he estado a su lado durante 7 años. Incluso cuando el mundo te dio la espalda, permanecí». Extendí la mano y la estreché fríamente. Tatooine bajó la cabeza y me dio un tierno beso en el dorso de la mía. En ese momento, un eunuco se apresuró a informar. «Su Majestad, el presidente del Tribunal Supremo solicita audiencia». La mirada de Tatooine se agudizó escalofriante al posarse sobre mí. Siempre había dudado de mi vínculo con Guo Wei. Y en secreto, había ordenado al gran tribunal que investigara. El juez entró haciendo una profunda reverencia. Su mirada se dirigió a mí, insinuando que debía excusarme de los asuntos de Estado. «Majestad, esta consorte se retirará», dije, preparándome para irme con la bandeja de pasteles Rulli. Pero antes de que pudiera moverme, una mano me agarró con fuerza. No era necesario. Dado que Tatooine había hablado, el juez ya no podía objetar. Presentó pruebas ante el trono. «Su Majestad, tu sirviente ha descubierto la verdad». Su mirada me rozó y luego en voz baja habló: «Su Majestad la emperatriz no tiene ninguna conexión con el príncipe de la comandancia. Quien realmente conspiró con él fue la consorte Suo Wei». En ese instante la red de intrigas entre Suo Wei y Guo Wei se desmanteló. Tras la muerte de Guo Wei, la justicia registró su residencia. En una cámara oculta de su estudio, descubrió cartas secretas, cartas que rebosaban el afecto de Suo Wei, atesoradas por Guo Wei como tesoros. Entre ellas había una en la que Guo Wei le suplicaba desesperadamente que no entrara en palacio como consorte. Y además evidencia de su complot, obligándolo a envenenarse y conspirando con el clan Suo para incriminarme. Las pruebas estaban claras ante los ojos de Tatooine. La furia lo invadió y arrojó las cartas sobre el escritorio. «Despreciable». Se puso de pie de un salto, agitado y con la respiración entrecortada. De repente el sabor a hierro le llenó la garganta y escupió sangre. «Su Majestad». Grité corriendo a su lado. Apoyándose en mí, se limpió la sangre de los labios con una sonrisa fría. «No es nada. Llévame al Palacio Frío». Así fue, no pudo esperar ni un segundo más para castigar a Suo Wei. Bien. Había esperado esto por mucho tiempo. En el Palacio Frío, los ojos de Suo Wei se iluminaron al instante. Se tambaleó hacia adelante con lágrimas de falsa alegría, incapaz de ocultar su emoción. Cayendo de rodillas, exclamó: «Su Majestad. Ha venido a traerme de vuelta, ¿verdad? Ha descubierto la verdad, debe haber venido a restaurarme». Su rostro surcado por las lágrimas se alzó temblando de esperanza. «Nunca aborté jamás». Pero la mano de Tatooine la golpeó con una bofetada sonora. La sangre le manaba de la comisura de los labios. Ella lo miró conmocionada y desesperada. «¿Por qué, Su Majestad? ¿Porque aún no me cree?». Le arrebató las cartas al eunuco y se las arrojó a la cara. «Mírelas usted mismo». «¿Cómo puedo creerte?». Las cartas estaban esparcidas por el suelo. Suo Wei se revolvió agarrando una, todo su cuerpo temblando mientras el horror nublaba sus ojos. «Su Majestad. Y Guo Wei y yo somos inocentes». Pero ni siquiera ella pudo convencerse de sus propias palabras. Temblando aferró el papel con la mirada desesperada. Yo observando, solo pude sentir una profunda y fría satisfacción. Tatooine le agarró la barbilla, con la voz cargada de desprecio. «Inocente. Tú y Guo Wei conspiraron contra la emperatriz, eso es inocencia. La arrojaron a las fauces de la calumnia, inocencia. Esta vez conspiraron contra ella. ¿La próxima vez, seré yo?». Suo Wei negó con la cabeza con furia, mientras las lágrimas corrían como la lluvia. «¿Y entonces? Un día conspirarías con Guo Wei para matarme, para derrocarme del trono». «No, no es así». Pero por mucho que lo intentara, sus súplicas caían en oídos sordos. Nadie la escuchaba, nadie la creía. La furia de Tatooine había llegado a su punto máximo.
Con el rostro pálido como la muerte, golpeó a Su Wei en la cara una vez más. Traigan el vino venenoso. Dicho esto, dio la orden. Un eunuco se apresuró a buscarla. Demasiado cansado para seguir con ella, Tatooine subió a su palanquín y abandonó el gélido palacio. Me quedé allí, mirando con calma a Su Wei. Ella corrió hacia mí arrodillándose, golpeando su frente contra el suelo una y otra vez. Hermana. Por favor, sálvame. Hermana, me equivoqué. Su frente sangraba, su aspecto era lamentable, indescriptible. Levanté la mano indicándoles a los sirvientes que se retiraran. En el silencio gélido del palacio, solo quedábamos ella y yo. Sonreí radiante con el corazón rebosante de un deleite indescriptible. Mi querida hermana, ¿eres feliz ahora? Todo lo que has tenido te lo di yo. Ante mis palabras, las pupilas de Su Wei se contrajeron. Su rostro se endureció y su voz tembló de horror. Tú. La medicina que tomé el embarazo fuiste tú. Tú misma pusiste en peligro el supuesto tónico de fertilidad, envenenaste al niño en mi vientre para que pareciera un aborto espontáneo. Y Su Wei, él también, fuiste tú quien lo mató. Solté una risa fría, con una lágrima brillando en mis ojos. En mi vida pasada, nunca busqué pelear contigo. Aún así me golpeaste cuando bajaba la guardia, me destruiste. ¿Acaso merecías alguna vez enfrentarte a mí? El terror inundó su mirada. Eras tú, todo eras tú. Desesperada, se puso de pie tambaleándose y corrió hacia la puerta. Debo decírselo a su majestad. Debe saber que fuiste tú quien me tendió la trampa. Su majestad, soy inocente. Pero en este lugar, cada alma me pertenecía. ¿Quién oiría sus gritos? La agarré del pelo y la aparté del umbral. Agarrándole la barbilla, le puse la copa de vino envenenado en los labios, derramándola por su garganta. Dejando la copa a un lado, le di unas palmaditas en la mejilla. No te preocupes por si te cree o no. Tú y Wu Wei están condenados a la muerte. Él ya los espera en el inframundo, únanse a él. En cuanto a Tatooine, cuando descienda, podrás explicárselo todo cara a cara. Pero mis planes apenas habían comenzado. Su Wei se arañó la garganta con arcadas y ahogándose. Yo no quiero morir. Ya no le correspondía a ella decidir si vivía o moría. Llamé a Bai Xuan y le ordené que terminara. Obedientemente Bai Xuan tensó el cordón de seda alrededor del cuello de Su Wei. Al cerrarse la puerta, vi su rostro enrojecerse por la asfixia, con los ojos abiertos por la desesperación. Qué vívido, qué satisfactorio. Poco después, Tatooine ordenó el exterminio de todo el clan Suo. La ejecución de la casa del gran canciller conmocionó a la corte. Pero el propio Tatooine se desmoronaba cada día más. Su mente se volvió inestable y su temperamento errático. Temía la luz, incapaz de dormir por las noches, sumido en una penumbra infinita. El palacio temblaba bajo su sombra. En un solo mes decretó la ejecución de 10 doncellas y 8 eunucos. Todo por la más mínima ofensa que le desagradaba. A sus ojos, la vida humana no era más que maleza, sin el más mínimo valor. Para evitar que perdiera el control, a menudo quemaba incienso calmante a su lado. Así que el lugar que más amaba era el mío. Se apoyaba en mi hombro con la mirada llena de falsa ternura. Vaya, era yo quien estaba equivocada. La punta de mi dedo rozó su mejilla demacrada. Sonreí dulcemente. Su Majestad, ¿en qué se equivocó? Me apretó la mano con fuerza, bajando la cabeza con la voz cargada de pesar. Vaya, no debí confiar en Su Wei. No debí haberla favorecido, solo para decepcionarte. De principio a fin, la única persona a mi lado, la única que creyó en mí fuiste tú. Vaya, nos conocemos desde hace tantos años. Pero hacía mucho que no podía sentarme a hablar contigo así. Estos años fue mi culpa, te descuidé. Escuché en silencio sin responder. Quería oír a mi madre llamarme Jeje. Quería oír a mi padre llamarme Jeje. Pero jamás quise oír esa palabra de sus labios. Me hacía sentir sucia. Profanada.
Desde entonces Tatooine se aferró a mí, contándome recuerdos, susurrando disculpas, como si yo fuera el último hilo que pudiera agarrar antes de ahogarse. Pero su condición solo empeoró. Pasó sus días hundido en el lecho de enfermo vomitando sangre, primero escarlata, luego negra. Los médicos entraron en pánico y le recetaron incontables recetas, pero ninguna le sirvió. Un día me agarró por detrás con la mandíbula apoyada en mi hombro, frotándome suavemente como un niño herido. «Caramba. ¿Por qué ya no me llamas?» Sonreí levemente. «Su Majestad, ¿qué dice?» Su voz era baja y triste, frágil como el primer desamor de un niño. «¿Por qué no me llama esposo? ¿Por qué no me llama Tuyin?» Me giré mirándolo directamente. Sus ojos cansados y hundidos se encontraron con los míos. Sonreí. «Entonces, ¿sabe Su Majestad mi nombre?» Se quedó paralizado. «Uf. ¿Y mi nombre completo?» Durante un largo rato, se quedó mirando fijamente. Sus labios temblaban, esquivando la respuesta. «Vaya, tomado muchísima medicina». «No me acuerdo». «No». Nunca le había dado nada que le nublara la memoria. No era que no pudiera recordarlo. Era que lo había olvidado. Para él, yo era su emperatriz, madre de sus príncipes y princesas, y de Gege. Pero mis padres nunca lo olvidarían. Soy Sinjinji, la hija menor y más querida de la familia Sin. Después, Tuyin se debilitó aún más. Incluso comer se convirtió en un tormento. Esa noche yacía en el lecho imperial, envuelto en seda amarilla, con la mirada perdida mientras me miraba fijamente. «Vaya, llámame marido solo una vez». Reí con frialdad, sin ocultar ya mi repugnancia. Mirándolo desde arriba, pregunté con frialdad. «Dime, ¿alguna vez has visto a una esposa que envenene a su propio marido?» «Sí. Veneno». Pero el veneno nunca fue para él. Era para la mujer ya muerta, la consorte Sua. Los frágiles ojos de Tuyin se abrieron de par en par conmocionado. Me siguió mirando extendiendo su mano temblorosa para tocarme, pero yo me aparté. «Su Majestad, ¿no se ha dado cuenta? Su cuerpo se debilita cada día. Desde que se acostó con Sua Weiwei, se desmayó en la biblioteca, escupió sangre, le temió a la luz, su piel se marchitó». Reí fríamente con un brillo de malicia en los ojos. El veneno en Sua Weiwei fue mío. Su aborto fue falso, lo orquesté. La muerte fingida de Wu Wei también fue mi plan. Incluso tu intimidad con ella fue un error. Le puse veneno en el cuerpo para que se marchitaran juntos. Dime, ¿no es divertido? Poder sobre el trono. Poder sobre la corte. Poder sobre el harén. Lo quería todo. Tatooine luchó por levantarse, pero lo apreté contra la cama. Sus labios temblaban, su voz débil y áspera, Sen. Jin, Zi. Incliné la cabeza con inocencia, sonriendo con pureza. Su Majestad, ¿aún desea que lo llame esposo? Siguió susurrando mi nombre una y otra vez, hasta que con furia impotente sus ojos se cerraron para siempre. Salí y grité llorando amargamente. Su Majestad ha muerto. Mi hijo menor, Tatooine, era demasiado joven para heredar el trono. Por eso dibujé una mirada feroz sobre mi hija, Yunhua, la disfracé de niño y la coloqué en el trono del dragón en su lugar. Cuando entró en la corte lucía la corona del emperador, un colgante de jade cubría su rostro, nadie podía reconocer su verdadera forma. La guié en los asuntos de Estado, y ella, brillante e ingeniosa, comprendió con una sola palabra. A Yujin no le importaba el gobierno, prefería la música, la pintura, la poesía, los gatos y los grillos. Pero Yunhua se convirtió en majestad. Con tan solo 10 años, su porte rivalizaba con el de cualquier ministro. Durante 5 años de su reinado, reformamos el reino. Las mujeres entraron en la corte. Los hombres ya no podían casarse con innumerables esposas, decreté un solo esposo, una sola esposa. Aunque los ministros se quejaron, nadie se atrevió a oponerse, pues bajo mi regencia, las fronteras eran pacíficas, las naciones extranjeras se alían y ninguna guerra traspasó nuestras puertas. Sin embargo, un día fatídico mi padre y mi madre partieron juntos de este mundo. Desde entonces, nadie volvió a llamarme Ziyuzi.
5 años después, Yujin decidió abandonar el palacio para estudiar medicina en la cima del monte Chaoyun. Pero justo antes de su partida, la identidad de Junhua fue desenmascarada. Los ministros inundaron la corte clamando: «Una mujer no puede ser emperador». ¿Dónde yace la dignidad de nuestra dinastía? Durante 5 años nos han engañado. Junhua se yergue en el gran salón, con la espalda recta y la voz clara. «Dime por qué no puede gobernar una mujer», gritaron. Ninguna dinastía ha coronado jamás a una mujer. Esto no es un precedente sino una desgracia. Entrecerró los ojos con un profundo desagrado. ¿Por qué no puede gobernar una mujer? El reino es importante. La vida de la gente es importante. ¿Acaso no lo son las mujeres? Desde los 5 años, superé a los hijos que con tanto esmero educaste. Entrenaste a tus hijos para ser generales, eruditos, escribas. Y a tus hijas para ser esposas, madres y esclavas. ¿Por qué? Los ministros se quedaron en silencio. Nadie pudo responder. Aún así persistieron. Hasta que salí de detrás del pasillo. Mi mirada los recorrió. Todos temblaban. Junhua hizo una reverencia respetuosa. Su Majestad saluda a la emperatriz viuda. Cayeron de rodillas. No les permití levantarse. Arrodíllense y escuchen. 5 años de regencia. 2 naciones aliadas. Sin guerras fronterizas. La gente vive en paz. ¿Llaman a esto traición al pueblo? Enjaulan a sus esposas, encadenan a sus hijas. No son esposas ni hijas, son esclavas. Ahora las mujeres pueden caminar por las calles, servir como funcionarias, liderar ejércitos. Valiente. Brillante. Dime, ¿cuándo han sido menos que tú? Soy la emperatriz viuda. Junhua es la emperatriz. Si se le ocurre una sola falta grave en su reinado, abdicará hoy mismo. Nadie se atrevió a hablar. Nadie pudo. Así, destruí el viejo mundo. Y así, Junhua ascendió como la primera emperatriz reinante de la historia. Por fin cumplí mi promesa de toda la vida. Fin.